Listo. Sí. Bueno, buenas noches nuevamente. Este tiempo es para que podamos tener un foro, una plática sobre, como les decía anteriormente, sobre la teología de la liberación. Para algunos han escuchado algo, para otros tal vez posiblemente sea nuevo, pero que les va a servir mucho en la preparación de su ministerio y ministerial y personal. Hoy tenemos como invitados al pastor Darwin desde Guaymaca, que desde allá de Guaymaca, estamos a ¿cuántos kilómetros está Guaymaca? Ya gente, 90, creo. como 90, 90, sí, es correcto. 90, y el exactamente. pastor Alcides desde Catacamas, ¿verdad? Nos ha movido, va a ser 210 kilómetros. Catacama está como a 1000. 210, hermano, no exagere, hermano. Catacamas Qué drama. y el pastor David, Eduardo David López, que ahí ya lo escucharon, y desde aquí de Tegucigalpa. El pastor Naín, supervisor territorial del territorio central, y los demás son personas que están en el seminario y también de aquí del territorio central. Tenemos desde allá de Pinalejo, personas de Pinalejo, ahorita se está conectando alguien del sur. Entonces estamos llegando, hermanos, con lo que queremos. El objetivo de estos tiempos, como les decía yo a los invitados, es que acerquemos la teología y lo miremos como desde otra perspectiva, no como lo hemos venido viendo, que a veces creemos que estudiar teología o hacer teología es para un grupo de selectos ungidos, y la verdad, hermanos, solo es de disponerse, estudiar y poder abrir su corazón y la mente, pues, para poder hacer estos temas. Por eso es que estamos tocando estos temas que son bien controversiales y muy importantes, porque no solo se trata de controversias, sino también de la importancia. Y hoy vamos a tratar un tema que se habla sobre la teología de la liberación. Tal vez ustedes qué dirán. ¿Por qué es importante la teología de la liberación? Porque es la primera teología formal de nuestro continente latinoamericano. Ya la iglesia da pasos agigantados con una teología pensada del lugar, nacida de aquí de Latinoamérica, bajo la esencia de la necesidad de los pueblos de la necesidad de los pueblos. Por eso es que esta teología la estamos estudiando hoy. Ahora, la gente donde se confunde es cuando empezamos a decir que es nativa de la Iglesia Católica. Y ahí ya dice el cristiano del siglo XXI, pues no me interesa. Pero nosotros que estamos en el ministerio debemos de manejar estos conceptos, y al final vamos a terminar con algunos conceptos que la iglesia ha adoptado de esta teología para que ustedes se sorprendan y ustedes dirán, yo no sabía de dónde venía esto, y se van a dar cuenta de que hay cosas que podemos sacar de esto. Hay muchos aportes de esta teología que son bien importantes. Primero vamos a tratar sobre los antecedentes. ¿Qué estaba ocurriendo cuando surgió esta teología? Y hay algo que ustedes deben de manejar, y los estudiantes de bachillerato y todo estudiante desde un seminario sabe la importancia de un concilio católico que se llama Vaticano II. Ese es el que abre las puertas para que la teología en Latinoamérica corra y fluya de esa manera, ¿verdad? Entonces, Pastor David, Alcide o Darwin, no sé si quieren aportar algo sobre los antecedentes de esta teología. Ahorita es tiempo para que puedan aportar. Pastor David, usted tiene abierto el micrófono. Está bien, hermano, así como voluntariamente está bueno, hermano. Sí, Sí. está bien. El Concilio Vaticano II es una reacción de la Iglesia católica no reformada en relación a los movimientos que estaban surgiendo en el seno de los pensadores, maestros, estudiantes en esos años en que se abre, ¿no? Entonces, vamos a entender eso. La apertura que se da ahí
Una de ellas es qué tan sensible es el cristianismo a la necesidad del pobre. Esa es la puerta a través de la cual se abre la opción de que alguien diga, bueno, pensemos qué tan sensible es la iglesia a la necesidad del pobre. De ahí surgen entonces esos postulados que toma Gustavo Gutiérrez en los 60 para, siendo peruano él, ¿verdad? Exacto. Ver Latinoamérica en su entorno y empezar a decir, bueno, como nos preguntaron qué tan sensibles son, vamos a averiguarlo. Y él empieza a responder desde esa teología esta pregunta que planteaba el Concilio Vaticano II. Sí, Entonces, él es esa pregunta. Lo que yo sé, yo sé todavía hoy, hermano, que es lo que debemos preguntarnos nosotros, los evangélicos, y por qué nosotros no nos preguntamos eso así en ese es. tiempo. ¿Qué es lo que Sí, le pasaba a la iglesia que no estaba pendiente de esta situación? Está bien, lo preguntaron ellos, ni modo, pues está bien, la pregunta ya está en el rodeo. Entonces, veamos qué contestaron ellos y veamos qué podemos contestar nosotros, pero decir que no podemos, que podemos hacerle caso omiso a esa pregunta, solo porque surgió por una inquietud de la iglesia romana y como una respuesta de un estudioso católico, yo creo que sería como falta de visión, como falta de visión sí, como iglesia y como pensadores. Esa es la opinión, cómo veo yo esta apertura, así cómo es. se da la apertura a esta teología de la liberación. Sí, y hay algo bien importante. Antes del tiempo del 60, las personas que estudiaban eran los europeos, porque ellos estaban con sus universidades. Ya en este tiempo, previo al desarrollo de esta teología, los católicos, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, que él es un doctor de una universidad de Alemania, no recuerdo de cuál es, ellos en ese tiempo, entonces, claro, me imagino que ellos, al estar ya en esos tipos de universidades, que la verdad, Europa es una, bueno, la teología que nosotros tenemos, hasta aún la que nosotros leemos, son de europeos y norteamericanos. Entonces, la teología que nosotros hacemos es basada en la teología y la perspectiva de ellos. Y ahí es donde entra cuando vemos la necesidad. ¿Por qué es importante el Concilio Vaticano? Dos, porque allí la iglesia se da cuenta que está separada de la sociedad. Y de esta manera empieza a pensar diferente, empieza a darse cuenta que es necesario volverse hacia la sociedad y ahí empieza el término los pobres, que esta es la palabra clave de esta teología de la liberación, que también nos compete a nosotros los pentecostales porque el pentecostalismo surge con la necesidad de atender a los pobres. No sé si ustedes sabían eso, que también está la necesidad de que el pentecostalismo es fuerte porque es orientado hacia los pobres. Ahora podríamos definir nosotros, Pastor Darwin, Pastor Alcides, quiénes son los pobres para esta teología. ¿Quiénes serían los pobres para esta teología? Hermano Bedi, a todos, Dios les bendiga. Yo quiero agregar algo al tema de los antecedentes. Dele, dele. El tema, la teología de la liberación también es una respuesta a otros movimientos que estaban en el momento. Recordemos que la iglesia está teniendo también un cambio de paradigmas en términos de hermenéutica. Exacto. En ese tiempo ya aparece Ricoeur y otra gente hablando de una hermenéutica contextual que va a tener auge en la teología de la liberación y va a tener su fuerte, el mayor impacto en la teología de la liberación que surge en Latinoamérica. Entonces, una hermenéutica, una manera de interpretar el texto y una manera de interpretar la Biblia desde la realidad fue la que también aporta a que los teólogos de la liberación, como Gutiérrez, también produzcan una nueva manera, una teología que nace de un contexto distinto. Ya se había hecho teología desde Europa, ya hemos mencionado eso. De Europa, todos los libros que hemos leído hasta ahora de teología sistemática nacen en Europa y en Estados Unidos, que también es muy fuerte la teología sistemática. Y la teología que en realidad nosotros más hemos heredado, más se nos ha enseñado en los seminarios, es teología bautista
y teología que emana de Estados Unidos y emana de Europa. Entonces yo quiero agregar que también la hermenéutica juega un papel importante en la manera de hacer teología, en la teología de la liberación, y también el contexto. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación es una respuesta a las necesidades más fuertes que estaba viviendo y vive aún Latinoamérica, que es la pobreza, los altos índices de corrupción, el atropello a las sociedades marginadas, más marginadas, con los pobres, con el proletariado, con los trabajadores y todo ese tipo de gente que siempre ha sido la más sensible en nuestros sectores, ¿verdad? Poco atendida por la teología y vamos a decir también por la iglesia. Que aunque el pentecostalismo, donde ha tenido mayor impacto es en la gente pobre, es en los barrios aledaños de nuestras ciudades, es en las comunidades. Ahí ha ido el pentecostalismo. Por eso Darío López dice una frase muy jocosa, y él dice, mientras la teología de la liberación, dice, optó por los pobres optaron por el pentecostalismo, porque sí. Si hay el pentecostalismo fue el más abrazado por los pobres, sí. ¿Verdad? Pero sí, ambos están en búsqueda de ese grupo, ¿verdad? Uno, la teología de liberación partiendo de ellos para poder responder desde la Biblia, desde la teología, y el pentecostalismo, no tanto desde la teología, sino que el pentecostalismo más desde la práctica. Así y bueno, porque son espacios que se nos abren más en la acción, en la misión, ¿verdad? Sí. Si hablamos del contexto de Latinoamérica, recordemos que en ese tiempo se estaba dando la Revolución Cubana y se estaba dando que en la sociedad Latinoamérica es un hervidero, hermanos, de emociones y de todas las situaciones. Pastor Darwin iba a decir algo. Sí, no, agregar también de que la teoría de la liberación permite o permitió en su inicio pues, en Europa y que trajo, sí, como ustedes dicen, en la Iglesia Católica, como que se organizarse la Iglesia en sí para responder a las demandas de los pobres, va. Y creo que también eso es como imperativo para nosotros hoy en día, la Iglesia actual, va, porque pareciera como que la Iglesia está como desorganizada en torno a atender estas necesidades que tiene nuestro contexto latinoamericano, ¿va? Entonces, al hablar de teología de liberación, algunos más bien ni saben este concepto o ni siquiera están interesados en aportar aportes y que traigan beneficios a la sociedad, ¿verdad? Bueno, no quisiera revolver al avispero, pero vaya, pongamos el caso de lo que se está hablando en Honduras, desde las sedes. Eso la iglesia debería estar como inquietada, ¿va? Porque, como dijo Alcides, hay un atropello, ¿verdad? A la sociedad, hay una, pues hay una, es que no hay otra palabra como decirlo, hay un atropello a los pobres, literalmente, ¿verdad? Y pareciera ser como que la iglesia no respondemos muchas veces. Y la teología de liberación, de alguna manera, hizo cierta organización a que los pastores, sacerdotes, pudieran responder a esas necesidades, va pasándonos hablando del contexto de sus inicios. Exactamente. Y por eso es que yo lo llevaba a que definiéramos quién es el pobre en la teología de la liberación, porque nosotros, el concepto de pobre es una cosa, pero desde la perspectiva de la teología de la liberación, ¿quién es el pobre? ¿Quién es el pobre en esa teología? O sea, ¿cuál es la definición de ser pobre en esa teología? Porque también podemos ver de que para nosotros el pobre es decir el que no tiene dinero, pero en la teología de la liberación habla de otros conceptos. Pastor David, si nos puede ahí ayudar definiendo quién es el pobre para la teología de la liberación. Activa el micrófono. Creo que una de las cosas que ocurre aquí, porque esto es lo que yo quisiera que podamos ver, las teologías diferentes como con ópticas, como lentes, donde usted puede ver lo que ellos ven, pero interpretarlo como usted lo interpreta. Ajá. Yo creo que cuando ellos ven el pobre de la manera en que no lo veíamos antes de esta teología, nos puede servir, porque ver al pobre en todos los sentidos, no solamente en el sentido espiritual, de que hay que ser pobre a nivel de espíritu para que pueda recibir la gracia de Dios, que es el concepto como muy
trillado que teníamos. Pero dicen, no, pero es que pasa con la otra pobreza, la física, la económica, la intelectual, la de los valores. ¿Qué pasa con esa pobreza? Esa también hay que, bienaventurada también, hay que promoverla. Entonces ahí hay un choque de óptica, es decir, la óptica entonces era más limitada, túnel. Así es. Ahora nos obliga a ver al hombre más integral. Así Ahora, es. ¿dónde veo yo que el problema sigue siendo óptica? Que a través de esa óptica lo que hemos visto son otras cosas. Hoy tenemos muchos pastores de izquierda y pastores de derecha. Y la razón van a decir, es la teología de la liberación. No, es que No. a través del lente de la teología de la liberación, alguien ha visto una cosa y la ha interpretado como él ha querido. Pero quisiéramos poder ver estos conceptos de pobreza, como lo ve la teología de la liberación, y decir cuál hay que promover, cuál es bienaventurada y cuál debe ser atacada más bien como un mal social. Sí. Y que no se vea la pobreza como una virtud, porque la parábola de Lázaro dice que él estaba sin dinero y pareciera que por ser pobre es que terminó en el seno de Abraham, y el otro que parece que por ser rico es que terminó en el infierno. Entonces esas opciones que habían ahí, esa manera de ver al pobre, convenía al rico, porque el rico le decía, no, déjeme que me vaya al infierno aquí, mientras usted se va al cielo, déjeme a mí, produzcame el dinero. Entonces, esos conceptos sí, de 59 al 65, que es el Concilio Vaticano II, fue una revolución en ese momento. Entonces, ahora tenemos este punto. El hermano mencionaba la contextualización, pero recuerden que el enfoque y la crítica de la no contextualización viene desde la posguerra. Se preguntan en el 48 los israelitas por qué razón la iglesia nunca le dijo nada a Hitler mientras nos mataba. ¿Por qué cuando mató a los negros, a los homosexuales, a los testigos de Jehová, a todos estos grupos que él perseguía? Porque nadie hizo nada. Entonces, esto de no contextualizar la teología ya tenía sus años de estar en... Lo que pasa es que aquí al Concilio Vaticano II ya dicen, no, hay que contestar porque lleva mucho tiempo preguntándonos y no hemos dicho nada. Falta ver cómo hoy usamos la óptica de la teoría de la liberación para enriquecer nuestra propia manera de ver el mundo, nuestra propia cosmovisión. Como vemos la sociedad a través de esta óptica, no es que vamos a decir somos teólogos de la liberación aquí, pero vamos a usar esa óptica, veamos cómo me enriquece esta visión. El hermano toca lo de las sedes, hermano, y es impresionante. Yo pregunto, ¿ha visto esta historia que está circulando en Facebook? ¿Qué tal que esa familia garífuna era la iglesia de Dios en Iriona? Y yo soy el pastor de esa iglesia, y le fueron a decir que tienen que salir porque ahora la compraron, y esa familia tiene que ir de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Aplaudir al Estado porque está desarrollando la nación, o debo exigir que le respete los derechos a estos garífunas que son miembros de mi iglesia? Entonces ahí ve usted cómo nos obliga esta realidad, como decía el hermano anterior, ¿verdad? La realidad nos obliga a contextualizar y decir responda, porque la realidad le exige una respuesta. Sí, bueno, eso que ustedes han mencionado, cuando hablan de contextualización, es lo que hace de la teología de la liberación algo bien importante, porque la teología de la liberación propone un principio hermenéutico que es el que ellos le llaman ver, juzgar y actuar. Y ahí es donde empieza el contexto. Ahí es donde empieza la parte de la contextualización de la teología. Ver, juzgar y actuar. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede estar separada de lo que está pasando en la sociedad. Y ahí también viene lo otro que yo quiero recalcar, es que como nuestra teología, lo que nosotros hemos heredado es que lo importante es en lo espiritual. Pero estos teólogos de la liberación se preguntan, ¿cómo predicarle a una madre soltera que se va a dormir con sus hijos sin comer y hablarles del amor de Dios? Por eso habla de ver, juzgar y actuar. Y son situaciones. Adelante. Sí, yo quiero seguir ahondando en eso, en lo que preguntábamos hace un momento. ¿Por qué la iglesia no atendía a los pobres? ¿O por qué la iglesia, aunque sí hemos atendido a los pobres, pero de otra manera? Y me llama mucho la atención el propósito de este diálogo, y es despertar ese interés por la teología. Usted lo ha dicho hasta el cansancio en este momento, en esta sala. Y es que cuando nosotros descuidamos la teología, nosotros lo que estamos haciendo es
desaprovechando un gran valor el valor que tiene para nosotros, porque la misión siempre obedece a la teología. Lo que nosotros hacemos siempre va a ser una respuesta a lo que hemos creído. ¿Por qué hemos predicado así? ¿Por qué la iglesia pentecostal predicaba así? Porque eso fue la herencia teológica que tuvimos de los gringos. Esa es la herencia teológica que tenemos de los gringos. Entonces, nunca, esto que me gustaría que le pongamos mucha atención, todo lo que usted hace en la iglesia es teología. Todo lo que usted hace. Desde la forma en cómo atiende a los niños, desde la forma en que usted predica, cómo están las sillas organizadas en su iglesia, esos chorizos de templo que se hacen donde van al final está el púlpito es teología, las banderas que usted pone son teología, todo eso responde a un mover teológico, ¿verdad? Porque hablábamos mucho del bautismo en el Espíritu Santo, porque ese era el auge teológico de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos nos evangelizó a nosotros con el pentecostalismo. ¿Por qué hoy ya no se habla mucho del bautismo en el Espíritu Santo? Nuestra teología ha ido cambiando. ¿Y qué ha cambiado nuestra misión? La cambió la teología. Entonces ustedes se preguntaban hace un momento, ¿por qué no atendíamos a los pobres así? Porque la teología que nos enseñaron a hacer fue así, así es. Así nos enseñaron. Entonces, una nueva manera de hacer misión es a través de la teología de la liberación. Y usted mencionaba, a ver, que vamos a llegar a ese punto donde vamos a ver qué tenemos nosotros de la teología de la liberación. ¿Qué parte de ahí hemos adoptado y nosotros hemos agarrado en nuestra teología? Entonces, ver que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene un origen teológico. Tiene un origen teológico. Alguien nos enseñó a hacer eso así y tiene un origen en algún lado. En algún lado alguien lo pensó y hoy nosotros lo estamos reproduciendo en la iglesia. Ese es mi comentario. Sí. Adelante, pastor. No, hay una cosa que me ha inquietado y quisiera comentarla a los hermanos, porque creo que en muchos casos el impío es más sagaz, como decía Jesús, más sagaz que los hijos de luz. De los 8 años a los 12 años, yo fui enseñado por mi padre, que era maestro de marxismo-leninismo. Así que de los 8 a los 12 años tuve que leerme libros de ese tema. Y era una cosa espectacular la sociedad que esta manera de pensar define. Sí, pero ¿sabe qué pasó un día? Que a los 12 años él cometió una falta grave de infidelidad y yo dije, este sistema solo es puro cuento porque dicen una cosa y hacen otra, entonces me alejé. Pero ¿qué pasó? Me encontré con el libro de Amós. Y dije, ¿cómo se parece el libro de Amós y la queja con estos libros que yo me leía de los pensamientos de Marx, de Lenin? ¿Cómo se parece? Y fui a mi papá a decirle, mire, papá, que encontré estos textos que se parecen a lo que usted, claro, pero es enemigo del evangelio. Ahí no me vengas con esas cosas. Vos me traicionaste a mí ahora que ya no vas a te meter en esa iglesia. Pero le digo que mire, que aquí hablan del pobre igual como habla este hombre. Mire que aquí lo dice. Hablo de los 70, ahí empezando a mediados de los 70. Es decir, ¿qué estoy viendo con esto? Que así como ha pasado con el marxismo, que es una óptica de la sociedad, que solo hay que ver a través de ese lente nada más, ver la sociedad con el lente de que lo vio Marx, es decir, bueno, él la vio así, yo lo interpreto de esta manera, pero no es que vamos a decir, como alguien me dijo, cállese la boca, me dijo una persona en la escuela dominical, no hable de ese hombre aquí porque eso es satánico. Le digo, es que eso solamente es un economista, es un filósofo y economista, le digo, escuchemos lo que dice y la manera en que pueda ver la sociedad nos puede servir. Entonces, ahora pasa igual con la teoría de la liberación. Yo encontré muchos materiales, hermano Obed, y le voy a decir algo ¿qué pasa? Y es que las estructuras de poder de la Iglesia Católica se sienten afectadas por esta teología. Exacto. Y la atacan entonces. Entonces venimos los evangélicos y pensamos que eso que dicen los apologistas católicos es cierto, pero no es así. O sea, vayamos a estudiar qué es lo que plantea Gustavo Gutiérrez, o de Boff y todos los demás, para ver con sus lentes, veamos con sus lentes, como decía Pablo, examinémoslo todo y redigamos lo bueno. Y yo creo que hay puntos de vista de Marx que son interesantes. Claro, lo que hicieron después Lenin, Stalin, los demás, al ideologizar y politizar la filosofía económica de él es otra cosa. Sí. Entonces pasa igual con la teoría de la liberación, lo mismo, está siendo politizada en algunos lados y yo no sé, creo que también está siendo ideologizada en la parte de nosotros
los pastores evangélicos. Sí, es bien importante nosotros comprender algo para ya seguir avanzando. La teología de la liberación nos sacude la teología, la influencia que nosotros teníamos y nos hace y nos exige que miremos al creyente como una persona integral. Ya no solo el alma, como decimos, es que hay que salvarle el alma, pero la teología de la liberación nos enseña que también come, que también tiene necesidades. Entonces, eso es algo bien importante de esta teología. Si alguien quisiera ahondar un poquito más sobre la influencia que nosotros tenemos de Norteamérica, le invito a que busque y que se informe sobre las iglesias trasplante, que le llaman ellos, que eso fue lo que hicieron aquí. Por eso es que nosotros heredamos esa cultura de ellos. Si usted quiere abundar más, busque información sobre las iglesias trasplantes y ahí se va a dar cuenta de muchas cosas. Ahora, hay conceptos muy importantes porque hay algo que nos interesa a nosotros, es definir conceptos para que se nos queden a nosotros. Y por ejemplo, un concepto súper importante de la teología, de toda teología, es la salvación. ¿Cómo la ve esta teología? ¿Cómo la ve? Ya definimos que el hombre ya no es solo un ser espiritual, sino es integral. Entonces, ¿cómo define la perspectiva salvífica, si la llamamos así, esta teología? Uno de ustedes tres que me conteste. Adelante, Alcide. Sí, yo creo que aquí está el centro de la teología de la liberación, y por eso yo hablaba de la contextualización, de la forma de abordar el texto al inicio, porque ese es el que marca el inicio y la razón de la teología de la liberación. Y ellos agarran un texto de base y es el texto de Éxodo. Éxodo, ¿verdad? sí. Miran a Moisés como el libertador y toman ese texto como la analogía para hablar de la liberación de los pueblos. Exactamente. Entonces, ellos es necesario que hablemos y de una vez definamos que la teología de la liberación no ve la salvación en términos escatológicos como nosotros. No ven la salvación hacia el futuro ni hacia la vida eterna, sino que ellos ven la salvación en este tiempo, en el aquí y el ahora, en el ser libre del faraón. ¿Quién es el faraón? Son los ricos, son los dueños de este mundo, son los gobernantes, son la gente que domina los países. ¿Quién es el pueblo de Israel? Son los pobres, el proletariado, son los trabajadores. ¿Quién es el libertador? En este caso somos nosotros los líderes. Moisés, debemos ser nosotros en tomar el liderazgo para liderar a este pueblo hacia la liberación. ¿Y cómo vamos a liberar a este pueblo? Y esto es lo que más pegó, ¿verdad? Y lo que más impactó y lo que más se ha criticado. Y es que la teología de la liberación sí llamó en su tiempo a ser agresivo con el tema de la liberación. Inclusive un grupo que se fueron al extremo de tomar armas, de las revueltas y de hacer cosas graves, ¿verdad? En contra de los que gobernaban el mundo, gobernaban sus países. Incluso hubieron bastantes sacerdotes que murieron, ¿verdad? En ese tiempo. En El Salvador hubo uno que es bien sonado, en Honduras lo conocen, no recuerdo hoy si alguno de los que están escuchando me puede ayudar con el nombre de ese Romero. ¿Ah? Romero, apellido Romero. Exactamente, él, ¿verdad? Uno que empujó aquí en Centroamérica esos temas y bueno, y se tomaron en serio la idea de liberar a los pueblos de esa manera, ¿verdad? Entonces la salvación, primero, no se ve en términos escatológicos, sino en términos físicos, aquí y el ahora. Ser libre de la opresión, de la pobreza y de las demás cosas que estamos viviendo. Y Jesucristo es un liberador en esta teología. Sí. Claro. Bueno, hermano Vela, y hay que hacer, ya empiezan las preguntas, ¿verdad? El hermano Alcides es punzante en lo que dice, perfecto. Pero ahora yo me voy, es que él tira la pedrada y yo me siento mareado del golpe. Entonces la pregunta es, ante esta perspectiva parcial, soteriológica parcial, ¿cuál es la respuesta nuestra? Así es. Porque es un lado, es algo muy pragmático, sí, pero es equivocado, es errado, o hace falta integrarlo. Ahí es donde creo que nos hemos quedado, porque lo nuestro es espiritualizar,
no se preocupe por aquí, no dice el coro, pues en esta vida no tengo riqueza. Dice que voy a ver si ese coro fue traducido del inglés, porque creo que no debía ser así. Dice, aunque en esta vida no tengo riqueza, que es presente, Sí. más allá del sol tengo una mansión. Pero ¿por qué no dice no tenga riqueza? ¿Por qué no es más abierto y abre la opción de que pueda tener riqueza? No, no dice que no tengo, o sea, que debería. Ya me están, como decía el hermano Alcide, ¿verdad? Ya me están diciendo, no se preocupe por hacer millones, deje que su jefe los haga, porque se va a ir al infierno, se va a ir al cielo. Entonces yo creo que aquí habría que decir, bueno, esa perspectiva de ellos es parcial, pero ¿me sirve? Bueno, Santiago dice, tu hermano llega a pedirte comida, Ajá. hambriento, harapiento Excelente. y enfermo. Le digo, venga hermano, voy a orar por usted y hermano, y que Dios me le provea. Yo tengo en mi casa 3 nacatamales, tengo tortillas y pan, y lo dejo que se vaya. Entonces la pregunta que hace el teólogo liberalista es, hermano, ¿usted cree que así ve, usted cree que un creyente hipócrita como ese se va a salvar? Esa es la pregunta, por eso nos confronta. ¿Usted cree que esa persona se va a salvar? Por eso la salvación es pragmática, pero también, hermano Alcides, hay algo que hay que recordar, que dentro de la soteriología católica las obras son cruciales. Exacto. Tiene que ver con la Tiene que salvación, ver las todo obras eso. en ellos. Tiene que Por ver tanto, todo eso. lo que hace la I es también no salirse del entorno soteriológico de la iglesia, De pero la iglesia, nosotros sí. tenemos que ser más amplios. Sí. Es decir, hay que integrarlo, hay que integrar ese sentido, no totalitario como lo hacen ellos, pero integrado, una teología integrada que atiende de manera integral al individuo. No, hermano, tengo muchas almas que salvar, pero almas. El alma es espiritual, no. El alma no come nada. No, tengo muchas personas, seres Así humanos es. que redimir en la obra de Dios. Pero eso proviene de esa pedrada que el hermano Alcides dejó ir ahorita ahí. No, Este, excelente. por eso es necesario que viniéramos desde el inicio, viendo que el contexto de donde surge la teología de la liberación fue en un ambiente de pobres, pero también hay un ambiente hermenéutico. Sí. Y hay una herencia católica que le hizo ver a ellos que esa era la manera de ser salvos y a través de las obras. Entonces, todo va ayudando, pero hay que entender que la teología de la cual estamos hablando ahorita es en el sentido inicial, porque esta teología ha sufrido un montón de formas de cambio. Sí. Y una de ellas, porque habían dos extremos. Una es el extremo del pentecostalismo de ese tiempo, que hablaba de que no necesitábamos construir casas, que no necesitábamos tener carros, que no necesitábamos estudiar Por ejemplo, usted escucha a Yeya Ávila decir, yo dejé a mis hijas ir a la universidad a estudiar, pero esa no era la voluntad de Dios, porque ahí las perdí, ahí pasó varias cosas. Dice, porque eso era lo que se decía, que él no debía estudiarse porque ya íbamos para el cielo. Pero está el otro extremo, la teología de la liberación, que fue el otro extremo de ese momento. ¿Y cuál fue ese extremo? Llevarnos a pensar que no hay un cielo, que no hay una tierra nueva, sino que es en el aquí y en el ahora donde debemos salvarnos. Sí. Pero esto sufrió cambios, fue condenado por la Iglesia Católica, dice Leonardo Boff, ellos estuvieron enfrente en la silla de la Santa Inquisición, ahí con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Y ahí ellos dialogaron, fueron excomulgados de la Iglesia, por cierto, de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ese mover dio origen a un montón de pensamientos teológicos de Latinoamérica, ¿verdad? Que hoy tenemos una que nosotros hemos abrazado. ¿Cómo se llama la que nosotros tenemos? Y para mí es la que hizo el equilibrio, la misión integral. Así es. Así se le llaman los escritores de la misión integral: René Padilla, Darío López, Alberto Roldán, John Sobrino. Mucha gente comenzó a escribir, ¿verdad? Y hoy tenemos escritores de la Iglesia de Dios que estamos hablando mucho de la misión integral, que es ya la nueva, que es para mí el equilibrio que hay entre el pentecostalismo clásico y la teología de la liberación. Heredamos el pentecostalismo al no rechazar la salvación escatológica, pero tampoco, pero abrazamos algunas ideas de la teología de la liberación. No sé si ya se puede hablar, Obed, de esas cosas o bueno. Ya vamos a profundizar un poquito sobre la misión integral. Pastor Darwin. No, que en torno a eso yo iba a decir algo, a que creo que fue en teología de la liberación de que se maneja bastante el término de la práxima, un término la ortopraxis. Correcto. Sí. Y de que la teología de la liberación se ha enfocado bastante en eso, pues en la práctica, y esa es la diferencia que tienen las demás teologías
de que las demás teologías en realidad son reglas, doctrinas, son enseñanzas, pero la teología de la liberación como lo que nos llama a la práctica social, ¿va? A la práctica de, bueno, liberación, pues total, como dice. Pero yo creo que nosotros como pastores y como ministros, nosotros debemos, como decía el pastor David creo que se llama, debemos tener el equilibrio, o sea, ver las cosas, podemos tener equilibrio, porque si nosotros malinterpretamos esta teología, si nosotros estamos hablando de este contexto, nosotros también podemos caer en un error. Imaginen nosotros agarrando machetes ahí y agarrando las jacas, ir a hacer. Entonces creo que debemos nosotros también mantener el equilibrio, porque yo he visto muchos locos ya también, ¿verdad? Hablando de lo que le llaman liberación y lo toman de un sentido bien extremo. Y ese es uno de los peligros cuando la gente no se educa en este entorno, porque algunos de por sí ya somos alanchanos, ¿va? Pero me refiero de por sí muchas veces nosotros como hondureños nos gusta la revolución de alguna manera, entre comillas, ¿no? Y si nosotros le damos una mala interpretación, no podemos caer en esa trampa también. Sí. Obviamente hay que mantener equilibrio y como dice la teología de la liberación, defender los derechos, abogar por los pobres, promover pues la justicia, de la sociedad. Justicia social, ellos le llaman como justicia. Algo bien desafiante es la perspectiva del pobre y la salvación. Ahí encaja algo la teología de la liberación, y es que a él hace de la pobreza una virtud, y por ser pobre da a entender que puede ser salvo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que nosotros sí es importante lo que estamos viviendo en el tiempo actual, pero sabemos que la salvación conlleva a la liberación del pecado, y no necesariamente solo de un estado actual. Ahí es donde empiezan, miren, los chipazos, como dicen, ¿va? Porque hay que tener mucho cuidado, porque la teología de la liberación hace de la pobreza una virtud. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, vamos a ver así, para avanzar, ¿qué aportes ha tenido esta teología sobre la iglesia? Y una de las que más me fascina a mí es el término pecado social. Eso quería decir. Sí. Es importante ver que el pecado no se ve a nivel individual, sino que el pecado se ve como sociedad, a nivel social. Entonces, eso también es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque parece dejar al individuo, al ser humano, sin responsabilidad ante Dios. Más bien lo ve, usted ya mencionaba lo del ser pobre, y ahora al acreditarle el pecado a una sociedad, a los ricos, a los gobernantes, entonces el pecado ya no se ve a la persona con la necesidad de ser redimido por Cristo en su interior, en sus prácticas pecaminosas personales. Entonces eso también es importante considerarlo en la teología de la liberación. Sí. Bueno, es que adelante, Pastor David. Mire, este punto del pecado social, lo mismo ocurre. Podemos tener esta pequeña, es que hay una regresión en algunos conceptos de la teología de la liberación. Sí. Ese sentido de la colectividad del pecado es que tiene que ver igual como Israel, a nivel como pueblo pecaba, a nivel como pueblo era juzgado, también a nivel de pueblo era redimido. Pero al llegar a la revelación del Nuevo Testamento, todo se individualiza. Pero al individualizarlo no implica que las masas no se equivocan como masas y como masas pecan. Eso, o sea que habría que enriquecerlo y no sustituirlo. Entonces, recuerda que el judío tenía el Yom Kippur, iba, presentaba el sacrificio y salía contento a seguir pecando tenía 305 días para pecar, y el Yom Kippur que venía iba a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que este punto de colectivizar todo le quita, como dice el hermano así, bien apropiadamente, la individualidad. Entonces deberíamos tener los dos elementos bien claros, porque pecado social significa como masa nos equivocamos. Y eso sí es importante poder verlo con detalle, decir, bueno, él dice que no sé qué, bueno, chequemos si nos equivocamos como masa. Veamos qué está pasando ahorita. Tenemos una facción digamos, polarizado el país respecto a las sedes. Una minoría, que creo es minoría, diciendo que es la octava maravilla del mundo.
y que debe dársele un premio Nobel al que las trajo, ¿verdad? Y etcétera. Y darle 4 años más, todo lo que se dice ahorita. La otra pregunta es, hay otra parte que no, que dice no, pues revisémosla, volvamos a hacerlo. Pero unos corren para que se apure porque es una maravilla y otros dicen no, vayamos tranquilos y revisemos. Entonces, ¿qué es lo que la masa, qué es lo que el grupo colectivo hace? Y aquí es bien importante entenderlo. No solamente somos teólogos todos, también somos filósofos todos. Todos podemos pensar, podemos analizar, tener el criterio, decir, bueno, tomemos una decisión sobre esto, dejemos de estar cometiendo un pecado social, equivocándonos en mayoría, porque eso alguien decía, puede ser que la mayoría vote por el aborto en Honduras dentro de 10 años y seguirá siendo pecado. Puede ser que toda Europa diga que hay que casar hombres con hombres y eso no significa que deja de ser pecado. Sí. Entonces, este elemento del pecado social para mí debe enriquecer lo que tiene que ver, lo que es la martiología, no debe sustituirla. Sí. Hay algo bien importante que necesitamos comprender desde la teología de la liberación, esta definición, pecado social. Para revolver el avispero, como dice. La teología de la liberación presenta el pecado social también diciendo, es lo que la iglesia deja de hacer y también lo que no hace. Porque lo relaciona con una denuncia profética. La iglesia ha dejado esa función de denuncia profética. ¿Denuncia profética en qué sentido? Ante las injusticias sociales. Cuando hay una injusticia social, la iglesia debe de pronunciar y denunciar proféticamente ese tipo de actividades. No se trata de política, no se trata de que estamos a favor de uno y en contra de otro, sino de dar la postura. Por eso es que habla de que pecado social es cuando deja de hacer y no hace la función profética. Entonces, la teología de la liberación, para mí, eso es uno de los mejores aportes que habla con respecto a eso. Y lo otro es con respecto a la misión integral. Ya el creyente, la persona, ya no es un alma, sino que es alguien, una persona. Y nos acudimos nosotros ahí la cultura que traemos de que lo espiritual es importante de la gente. Importante es que lea la Biblia. Claro que todos sabemos que es importante que las personas lean la Biblia, pero también la situación de esas personas. Y la misión integral es bien amplia que hasta hoy en día se ha acusado de querer cambiar a la iglesia de una manera bien extraña, ¿va? No sé ustedes qué pueden sumar aquí con respecto a la misión integral. Es que como son llamados, los llamados podemos responderlos de manera errada, pero también no responder es un error. No responder es un error, pero creo que David Bosch, que escribe Misión en Transformación, es como enseña que la iglesia tiene, cuando enfrenta la misión integral, va a tener que hacer algo que no nos gusta hacer y es ser equilibrado. No nos gusta el equilibrio, nos gustan los extremos. O somos de derecha o somos de izquierda, imagínense qué cosa. ¿Usted está de acuerdo con Mil Zelaya? Me dicen en el 2009, no le digo porque creo que él iba a hacer fraude. Ah, es que usted es golpista. Ah, entonces está de acuerdo que lo sacaron. Mire, es que había que moverlo porque era... Ah, entonces usted, entonces no quedaba bien usted con ningún lado si decía que él estaba bien o no estaba mal. Hoy es lo mismo, es decir, le obligan a usted a ser extremista. No puede usted ser equilibrado porque entonces tiene un problema, es enemigo de los dos lados. Pero Jesús fue así. Jesús fue así. La misión integral exige equilibrio. Jesús fue equilibrado, pero el equilibrio requiere estar en contra de los extremos. Y Jesús estuvo en contra de los extremos. Saduceos representaban la corriente rica, poderosa, era la minoría, con mucho billete. Con mucho billete. Los dueños de los que estaban ahí cambiando plata en las entradas eran saduceos, porque eran los dueños del dinero. Y el ala de los fariseos era mayoría, era el ala más conservadora, mientras que el saduceo era más liberal. ¿Con cuál se alineó Jesús? Con ninguno. Quedó mal con los dos y se fueron de acuerdo los dos para matarlo porque él tenía una postura equilibrada, porque él era integral. La misión integral nos exige ser equilibrados y a veces eso nos cuesta mucho, pero es lo que el llamado nuestro es ser equilibrados. Y cuando usted está que dice no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y qué curiosa esta cita bíblica, ¿va? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, o sea, los extremos para Dios no son buenos, nos exige el equilibrio, aunque es lo más difícil, pero es desde donde podemos juzgar a un gobierno. Si hubiésemos tenido nosotros de 2009 para acá un gobierno dirigido por Zelaya y compañía, hoy tendríamos entonces los pastores de derecha
criticando al gobierno. Exacto. Y tenemos a los pastores de izquierda criticando al gobierno, es decir, mire qué problema. Entonces, no podemos hacer eso, tenemos que tener una postura de denuncia, no importa quién esté, sea de derecha, sea de izquierda, no puede. Si el que está en el puesto de funcionario ahí es mi primo, no digo nada. Pero si el que está ahí no es mi amigo, lo critico. Entonces estamos en un gran problema porque tenemos que exigir. La misión integral nos exige equilibrio, eso hay que dar claro. Equilibrio, no ser proselitista, llevar comida y olvidarnos del mensaje y tampoco llevar solo el mensaje sin el alimento, sin ayuda. El equilibrio es bien complicado, muy complicado. Sí. ¿Qué hacíamos nosotros cuando alguien decía, Pastor Obed, me despidió el hermano fulano, trabajaba con el hermano fulano y me despidió? Y fíjese que no me dio solo la mitad de las prestaciones. ¿Qué quiere que yo haga? Mire, qué lío para un pastor, pero tiene que resolver desde dónde, desde el equilibrio, desde la justicia. No le decir, hermano, vaya allá, arrodíllese, perdone al hermano, y el dinero, hermano, es material. Eso se pierde, no se preocupe, perdónelo y sigamos. Es muy complejo lo que nos toca hacer porque es redefinir nuestro accionar práctico, pero también hay que redefinir la parte teórica. El hermano decía, todo es teología, por supuesto. Nuestra ortopraxia anda mal porque nuestra ortodoxia ha andado mal. Exacto. ¿Y por qué ha andado mal? Porque el hermano Alcides dice, es que no contextualizamos, agarramos una cosa de allá de Estados Unidos, tenemos para acá y aquí no funciona. Traímos el G12 de Colombia para acá y aquí no funciona porque es diferente. Entonces, la misión integral también va a querer, la segunda cosa que quiero decir, no solamente es equilibrio, va a querer contextualizarla también a cada país. Se ve cuántos retos plantea la misión integral, pero tenemos que entenderlos porque si no los entendemos, no los confrontamos y nos atropella y terminamos mal porque no respondimos bien y lo que no hicimos, después se nos es exigido y reclamado. Exacto. Y eso es, bueno, cuando la iglesia deja de hacer, en este tiempo, la sociedad nos está a gritos pidiendo que la iglesia se haga cargo de la parte de la sociedad que le corresponde. Nos separamos de la sociedad por cuidarnos de no contaminarnos, pero ahora tenemos que andar en medio del mundo, pero no ser del mundo, como dijo Jesús. Y es ahí donde la misión integral entra, ¿sí? La misión integral entra y habla de incidencia social. No de acción social, sino de incidencia. ¿Qué le está diciendo a cada pastor y a cada creyente? Hágase cargo de la sociedad en que usted vive. Y ahí es donde la ortopraxis no nos gusta. Obed, la misión integral es todo un movimiento teológico. Exacto. Que nace después de la teología de la liberación. De hecho, yo le llamo a la misión integral una forma de la teología de la liberación, pero abrazada por el pentecostalismo. Por eso escribí ahí en el chat que la misión integral es la nueva forma de pensar y hacer la misión. Exacto. Porque hoy el pentecostalismo ya cambió. Yo creo que a partir de la década pasada el pentecostalismo ya no es el mismo. No. Tal vez allá en la montaña todavía se esté predicando de la misma manera, pero ya el pentecostalismo no está predicando de la misma manera y ya la iglesia pentecostal ya no está haciendo la misión de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya hay gente que escribió y hay gente que nos está diciendo cómo hacer la misión. Ya ellos ya lo pensaron y ahí están escritores como Darío López, lo mencionaba hace un momento. Está Darío López, que es de la Iglesia de Dios, René Padillas, creo que está Fernando Bullón, son escritores de la misión integral, y ellos lo que han tratado es agarrar de la teología de la liberación aquellos elementos buenos, aquellos elementos que son buenos, y traerlos a un tipo de cómo hacer la misión en nuestros ambientes, ¿verdad? Sin caer en el error de la teología de la liberación, que ya he mencionado los grandes errores de ellos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado nosotros los grandes desafíos que tiene la teología de la liberación. Entonces, la misión integral es la nueva manera de hacer la iglesia, pero nosotros creo que podemos caer en un grave error, y aquí voy a decir algo que lo he dicho también en algunas aulas de clase. Nosotros podemos cometer el mismo error que hemos venido cometiendo durante años. ¿Cuál es el error más grave que nosotros hemos cometido? Nos dijeron los gringos cómo hacer la misión y nos la tragamos como ellos dijeron que lo hiciéramos. Exacto. Nos dijeron los europeos cómo hacer teología y cómo hacer la misión
Igualito que ellos lo que la estaban haciendo, lo hicimos. Ahora, los latinoamericanos nos están diciendo cómo hacer la misión y voy a decir que estamos cometiendo el mismo error nosotros. De nuevo, estamos agarrándolo todo y lo estamos metiendo a Centroamérica. Decía el pastor y maestro Carlos Canizales, nos decía, nosotros no somos ni el norte, ni Europa, ni el sur. Nosotros somos Centroamérica. Exacto. La teología que nosotros estamos, perdón por la palabra, porque en algunos contextos puede sonar feo, pero así decía él, estamos mamando una teología que no es nuestra. Ni la del sur de América es nuestra. Exacto. Ni la de Estados Unidos es nuestra, menos la de Europa. No. Entonces, ¿cuál es el error que estamos cometiendo, hermano Eddie? Y hoy quiero yo decirles a todos los pastores que estamos aquí, que debemos dejar de hacerlo, es de tragarnos de manera total lo que nos están diciendo que hagamos. Tenemos un texto bíblico que nos han enseñado cómo interpretarlo, tenemos una realidad en Centroamérica que también podemos interpretarla porque vivimos en ella, y nosotros podemos construir nuestra propia manera de hacer la misión. ¿Cómo? Estudiando las escrituras, construyendo teología, cuestionando lo que es y lo que no es, en lo que estamos leyendo, viendo lo que nos están diciendo que hagamos, pero también nosotros pensando con mente juiciosa, con argumentos bíblicos y teológicos sólidos, de lo que me están diciendo es tan válido, tanto desde la Biblia como desde mi realidad. Exacto. Porque tarde o temprano nosotros vamos a seguir, vamos a darnos cuenta que también esta teología tiene sus patitas flojas, ¿verdad? Porque no es la perfecta. Todas las teologías son humanas y tienen sus patitas flojas, y esta también las tiene. Sí. Bueno, para los que han estado levantando la mano y comentando, vamos a terminar y luego vamos a abrir los micrófonos para más o menos dar lo que traíamos para que luego platiquemos todo lo que estamos aquí. Entonces, así que anote sus preguntas, estése ahí anticipando para lo que vamos a hablar. Y es bien importante eso me gustó lo que dijo el pastor Alcide. Me encantó. ¿Por qué? Porque esa es mi forma de pensar. ¿Por qué pensamos de la misma manera? Un pasaje bíblico que a mí me voló el cerebro. Cuando Jesús maldice la higuera, nos han enseñado que esa higuera representa a Israel, pero si usted hace una hermenéutica de ese pasaje, está hablando del sistema religioso de Israel. O sea, Jesús está denunciando el sistema religioso por medio de eso. Pero ya dirán ustedes, no, pero es que a mí me enseñaron que es Israel la que representa. Pero si usted analiza bien el contexto, usted ve un análisis, claro, no vamos a hacer un análisis contextual ni hermenéutico aquí, ¿va? Pero le voy a dejar esa tarea. Analice cuando Jesús maldice la higuera. Mira el contexto y se va a dar cuenta que Jesús está maldiciendo al sistema religioso que iba a desaparecer en ese tiempo. Entonces ahí, ¿qué me enseña esto? La teología no está para ser archivada. La teología es día a día. Y posiblemente lo que nosotros estemos hablando hoy, dentro de un año, ustedes van a ver este video y van a decir que desactualizado están los hermanos. ¿Por qué? Porque es cierto, porque la teología está cambiando. Los contextos son diferentes. Por ejemplo, pastores y hermanos y hermanas que están aquí, necesitamos gente pensando, y esto yo se los digo a los alumnos del bachillerato que están presentes aquí, mujeres pensando en la teología feminista, porque hay muchos movimientos que están ganando batalla, entre comillas, mencionando y atacando a la mujer, atacando al hombre y atacando a la familia. Necesitamos urgente una teología de la migración. Estamos ignorando esa teología. La estamos haciendo, nos estamos dando como de ladito. Y hay un montón de cosas que por eso son este tipo de espacios. Ahora usted dirá, híjole, pero yo no soy teólogo. Con solo que usted tenga un cerebrito bonito y que Dios le permita pensar, usted puede pensar en eso. Pero para eso necesitamos estudiar, necesitamos hacer un análisis, una investigación, que a veces eso es lo que nos reclaman a nosotros los pentecostales. No nos gusta tener un espíritu científico. ¿Por qué? Porque nos hemos heredado de la cultura norteamericana, en donde para ellos hace mucho tiempo las ciencias sociales no se requerían para hacer teología, pero en este tiempo ya nos dimos cuenta que sí. Por eso es que usted escucha pastores conservadores que la psicología no se ocupa en la iglesia.
que la sociología no se ocupa en la iglesia. ¿Y cómo creen ustedes que ha avanzado la teología? Haciendo uso de esas ciencias. Entonces, por eso es bien importante nosotros, para ir cerrando, cuáles son los aportes o cuáles son esos conceptos y esa actualidad de la teología de la liberación en la iglesia de hoy en día. ¿Qué podrían mencionar ustedes, Pastor Darwin, Alcides, David? ¿Qué aportes, qué tenemos de esa teología y que no nos hemos dado cuenta que no es malo tampoco? Hay que aclararlo. Creo que la exigencia de una conciencia social es uno de los grandes aportes de la teología de la liberación. Es decir, despiértense y piensen en el prójimo, y que lo que desees para ti, lo deseas también para tu hermano. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para tu hermano. Ese sentido de ser humanos con el que está cerca, con el prójimo, con el próximo, es una de las cosas que salen de la sacudida que da la teología de la liberación. Yo creo que es de las cosas más tremendas. La otra cosa que surge ya desde el sentido de la crítica, es decir, donde no están bien y hay que responder es la denuncia sin compromiso. Sí. La denuncia sin compromiso. Eso queda bien claro. No se puede vincular con una facción del poder, porque usted no puede denunciar después. ¿Cómo denuncia algo si usted está comprometido con eso? Yo estoy seguro, y no he podido ir a la fuente, que Natán el profeta que fue a hablar con David no era profeta cortesano, era profeta cultico. Él vivía Sí. fuera del templo. Sí. Había un montón de sinvergüenzas dentro del templo viviendo el dinero y la comida de David. Supieron eso, sé que Dios les habló y ninguno tuvo que decirlo, porque si vamos a decir a este hombre, vamos a caer mal, nos va a correr de aquí. Pero usted ve a ese hombre sin ningún vínculo con el reinado y obedeciendo a Dios. Entonces, esta es otra cosa que desde el punto de vista negativo de la aplicación de la liberación. La otra cosa, la tercera cosa que yo encuentro es el gran cambio de la sociedad. No es una cuestión solamente de estructura política, sino cambios desde el elemento del corazón. Exigir los cambios en el corazón del hombre, no perder de vista ese sentido de la integralidad, pero del individuo también, y no pensar que si cambia la estructura política, ya cambié la sociedad, porque es el individuo que tiene que cambiar. Y eso tenemos que entenderlo. Ese es otro elemento que se puede ver, porque al quitar la espiritualidad al mensaje evangélico, entonces lo que queda es solamente lo accesorio, lo que está alrededor. Así es. El hermano Scofield, cuando escribe un comentario en el libro de los Efesios, dice: Josué escribe para Israel, un Israel que persigue bendiciones terrenales, temporales, nada más, dice. Pablo escribe para un Israel espiritual que persigue bendiciones espirituales, pero nunca dijo él, no, también debe predicarse en el Nuevo Testamento las bendiciones terrenales y también temporales, como lo hizo Israel, o sea, sumar todas las dos cosas. Entonces, me parece que estos retos, estas sacudidas que nos da esta teología debería hacernos caer como más productivos, como hermano Alcides es muy puntual en eso, y decir, bueno, atrevámonos, ¿verdad?, a dejarnos guiar por Dios, porque el problema de la teología es que es humana. Hermano, yo quiero decir algo con todo respeto aquí. Alguien me dijo que se matriculó en la clase que se llama Teología Revelada, se llama la clase. Le dije, no existe tal cosa, hermano. No existe. La teología no es revelada, le digo. No. Lo revelado es la palabra. Exacto. El teólogo estudia y hace teología. Si fuera revelada no hay que estudiar, porque lo revelado solo se le presenta. Exacto. No existe la teología revelada, le dije yo. Solo existe la teología humana, esta que se puede equivocar. ¿Por qué usa la palabra teología revelada el movimiento neopentecostal? Porque usted no puede cuestionarle, porque es revelada. Exacto. No va a decir que está equivocado. Sí. No puede, hermano, porque Dios me lo reveló. Ve cómo empezamos ya a decir lo que el hermano Alcides estaba con cuidando. Es decir, no me propongan cosas nuevas porque ya esto está perfecto. Entonces yo creo que ahí también nos enseña, nos obliga, ¿verdad?, a caminar en zapatos nuevos, que aprietan, ¿verdad? Pero nos obliga a hacerlo con un empujón beneficioso estos teólogos de la liberación. Sí, sí. ¿Qué otro aporte, Darwin, Alcides? ¿Qué otra? Creo que otro aporte es que nos deja también es tener una perspectiva pensante, ¿no? Ya Exacto. no tener una fe ingenua. Normalmente nosotros tenemos una fe ingenua y máxime los pentecostales.
una fe bien ingenua de que, y gloria a Dios por eso, porque gracias a esa fe ingenua muchos serán salvos realmente. Sí. Pero esa fe ingenua nos lleva a nosotros a limitarnos al quehacer litúrgico, religioso, y perdemos la conciencia social, ¿va? Entonces, gloria a Dios por estos puntos de vista más bien de los teólogos de la liberación. Y como yo me quedo, me gustó lo que decían aquí el pastor Alcide y el pastor David, de que no se trata de que yo, porque hablo de este tema, voy a hacer ahora, soy teólogo de la liberación, sino tener una conducta, un equilibrio realmente, que somos seres pensantes, que podemos responder a las demandas de nuestra sociedad. Entonces creo que ese es un aporte que nos lleva a pensar una vez más en nuestra práctica de nuestra misión integral, ¿verdad? Entonces creo, ahí me quedo yo en ese aporte. Bueno. Vamos a estar en lo que... Excelente, así es. Yo quiero decir que el primer aporte valioso que tenemos de la teología de la liberación es la forma de abordar el texto. Ellos fueron los teólogos latinoamericanos. A ellos les debemos el auge que hoy tenemos de hablar de contextualización, Sí, de hablar de una teología contextual, de hablar de cómo abordar el texto desde la realidad y traer respuestas bíblicas a nuestros problemas. Ese es el primero. El segundo, ya lo he mencionado, la misión integral nace después de ello, ¿verdad? Entonces el regalo que tenemos es la misión integral, y basta con echarle un vistazo a los 5 ejes que tenemos de la conexión 2030 para darnos cuenta que ahí está reflejada la misión integral, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay una que creo que se llama misión integral, hay una hay un eje. Incidencia social se llama la otra. La otra, ¿cómo se llama? Incidencia social. Incidencia social. Los 5 campos que estamos hoy trabajando son el reflejo de la misión integral. Entonces, no podemos decir nosotros, la teología de liberación no nos ha dado nada, como no. Nosotros venimos de ahí, no en su sentido puro, por eso yo le dije, lo he venido remarcando, no en el sentido puro, no en el sentido inicial, sino en las transformaciones que fue sufriendo la teología de la liberación y más adelante cómo se fue convirtiendo. Esos son los aportes. Ahora, ¿qué peligros tenemos? Nosotros, voy a agregar esto, ¿no? ¿Qué peligros hay de esta teología de la liberación? El primero es la relativización de los argumentos bíblicos, de las conclusiones teológicas. Sí. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque por ahí hay unos movimientos, los homosexuales están relativizando textos y están apoyándose en esta forma de interpretar el texto para sostener también sus posturas, ¿verdad? Sí. Y sus grupos. Entonces hay que tener cuidado de no ir a ahorcar los pasajes también, ¿verdad? Sino que hacer muy juiciosos, hacer buenos estudios hermenéuticos. El otro desafío, creo, y riesgo que tiene es con el tema de la salvación. Cuidado con el tema de la salvación, porque también la misión integral tiene algunos tintes que en su momento nos están alejando de esa realidad a la cual vamos. Y para la iglesia, por momentos, yo siento que está mucho enfocándose aquí, y no es ese el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es integral, y ese mensaje integral está incluido la Nueva Jerusalén, está incluido el advenimiento de Cristo. El pentecostalismo debe mantener su esencia en esa parte, en el mensaje que tenemos, en el mensaje del Espíritu Santo, en el que no es nuestro gran objetivo transformar este mundo, sino que vamos para el cielo, a un mundo en el que vamos los transformados. Entonces, sí se debe hacer. Aquí tenemos responsabilidad social, sí, pero no es nuestro mayor objetivo. No es nuestro mayor objetivo la política, no es nuestro mayor objetivo la naturaleza. Eso Dios lo va a transformar, y aunque no debemos descuidarla, pero no perdamos de vista nuestro mensaje esencial del pentecostalismo. Yo creo que ese es el más grande riesgo. Están quitando los elementos fundamentales. El otro, sí, que antes de que nos olvide, creo que se mencionó, tampoco es alabar la pobreza. Exacto. Es peligro que la teología no es que propone alabar la pobreza, no quiere decir que estamos de acuerdo con que la gente sea pobre y que gloria a Dios por los pobres. Bueno, Jesús dijo que los pobres siempre los tendríamos, pero realmente ese es un peligro que se puede caer en alabar la pobreza.
no se trata de eso, sino hacerla una virtud. Y dejarlos a ellos pensando de que no son culpables de sus pecados por lo del pecado social. Son riesgos también que se pueden ir corriendo y que por momento los vemos en algunos grupos. Exacto, eso es bien importante. Lo que menciona Darwin es cuidado con hacer de la pobreza una virtud, que es lo que yo les dije, que la teología de la liberación eso presenta. No podemos negar el aporte que hizo esta teología, nos hizo sacudirnos de la herencia norteamericana más, creo yo, porque la norteamericana viene enseñada de la europea y eso es bien importante. Yo podría aportar también sobre la cosmovisión de la Gran Comisión que nos enseña. Nos hace que vayamos y no esperar que la gente venga. Con eso yo creo que ese sería mi aporte más de lo que ustedes dijeron ya, pero eso, la teología de la liberación nos dice, vaya, tal como Jesús nos dijo, vaya. Y nosotros en estos tiempos hemos estado esperando, vengan. Pero ya este tiempo es de poder hacer esa ortopraxis que tanto nos exige, ese cambio de ver el pasaje bíblico desde una perspectiva contextual, la que estamos viviendo. Entonces, por eso es bien importante que podamos comprender. Bueno, gracias, hermanos, por eso. Voy a abrir los micrófonos. Martín, hermano, tenés la prioridad porque levantaste la mano al inicio, así que adelante, activa tu micrófono. ¿O lo perdimos a Martín? Buenas noches a todos, buenas noches. No, la verdad que es un tema bastante interesante. Y como creo que el pastor Eduardo David lo mencionaba al inicio, ¿verdad? El riesgo de esta teología es el momento en el que nació, pienso yo, porque Latinoamérica venía sufriendo, digamos, una especie de transformación hacia ese marxismo-leninismo radical, de que más bien hasta cierto punto buscaba ser ateos, que negaba el evangelio por todos lados. Eso por una parte. Lo otro que me llamó mucho la atención es esto de ver después en esta incidencia social el acercarse a ¿cómo se llama? A salvar a los pobres, pero también entrar en la rama de la izquierda y volver, como creo que lo mencionaron también, muchos curas guerrilleros que murieron en batalla, peleando contra otra gente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que la misma iglesia en cierto aspecto lo que hace es excomulgar a estas personas que se hacían, por decirlo así, de corriente izquierda, pero que quizás siendo corriente izquierda, ¿por qué? Porque de cierta forma ver injusticia social, aquel tiene todo y sigue acaparando y como daban el ejemplo ahí temprano, hay una familia garífuna y la sacan de la tierra. ¿Qué tiene que hacer esa familia? Pues, ¿verdad? Tiene que emigrar, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Verdad? Entonces creo que deja mucho que pensar y eleva más que todo a la autocrítica, de repensarnos, ok, ¿qué estamos haciendo mal y por qué, si el enemigo es tan sagaz, por qué está trayendo más a los hermanos? Así ¿verdad? es. Entonces hay que hacer eso, la autocrítica, y esa la vamos a hacer desde la teología, ¿verdad? Sabiendo que la teología es nuestra corriente filosófica. Así es. ¿Verdad? Sí, No, bueno. ¿Ahí vas a agregar algo más, Martín? No, solamente. Ok. Pastor Noel Chirino dijo: Jesús fue el autor de la misión integral, inició con los niños. ¿Quién más puso algo aquí? Otro puso: lo que da equilibrio es la justicia. Sí, claro, siempre, si se fijan a Jesús, lo vemos siempre apelando por los desprotegidos. Si se fijan no todos los relatos, pero en su mayoría de los relatos siempre él va sobre los desprotegidos de su contexto. Entonces es bien importante comprender eso.
Martín comentaba aquí, también presenta que no solo hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia, sí, restauración, y eso hablamos del pecado social. De aquí el papel que muchos, entrando en el marco revolucionario y guerrillero, exacto, al ver las injusticias y ver que no se hacía un cambio, lo que hicieron fue optar por las armas, que ya hemos hablado de eso. ¿Alguien más puede abrir su micrófono? Hoy terminamos más temprano, ¿verdad? O si tiene alguna consulta, la puede poner en el chat, comentario, y yo lo leo. Adelante, hermano. Hermano, buenas noches. Bueno. Es bien interesante el asunto de la teología de la liberación. Hay muchas más teologías y vendrán muchas más teologías posteriormente. Y han existido muchas teologías. Pero el hermano Eduardo y el otro hermano Alcides centraron en Jesús. La teología nuestra como iglesia está centrada en Jesús. Claro. Y la obra de Jesús fue integral, pues él abarcó todas las necesidades espirituales, psicológicas, mentales, sí, y físicas. Entonces, es cierto que la teología de la liberación tiene cosas que se pueden tomar y muchas que pueden desechar. Como decía el hermano Eduardo, tenemos que acudir al espíritu de discernimiento para recoger lo bueno y eliminar lo malo. La misma palabra lo dice. Pero yo lo que veo es que si nosotros nos centramos en nuestra teología, en lo que es la obra del Señor, la obra de Jesús, no es que sobren las otras teologías, pero sería más efectivo nuestro trabajo centrándonos en lo que Jesús hizo, como ejemplo, ¿verdad? Y lo otro es que el pecado social no es nuevo, pues. No. El pecado social entró por un hombre, como dice la palabra, por Adán y Eva, ¿va? Luego pasó a la familia y luego a la sociedad. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Revertir ese proceso. Claro, primero ganar la familia o al varón, a la hembra, como estamos haciendo. Ganar una familia y ganando la familia se gana la sociedad. No es un trabajo fácil, pero es el trabajo de la iglesia. El pecado social no es más que la corrupción. La corrupción del hombre, sí, la corrupción de la sociedad, exacto, la corrupción de los medios, todo lo que es corrupción, pero corremos el peligro, si no abrimos bien los ojos, como decía el hermano Alcides, de caer como una especie de populismo. Sí. Entonces, el asunto del balance, del equilibrio es muy importante, hermano. Entonces, yo lo que pienso es que si se va a hablar de teología y de aplicar una teología, es la teología sobre la base del trabajo de Jesús, de la obra de Jesús. Lógicamente, todas estas teologías humanas, doctrinas, teorías, todos esos conceptos son parte del quehacer del ser humano, pues. Tanto los que se oponen como los que están a favor y los que se hacen ricos a costa de los pobres y los que se roban y todo eso. Pero es parte de la corrupción, hermano. Entonces, lo que hay que combatir es la corrupción del ser humano, el pecado en sí. Exacto. Claro, sí, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero nosotros como iglesia, la función nuestra es esa. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a enfocar? No es fácil, hermanos, porque diferentes denominaciones, diferentes iglesias, con diferentes doctrinas, con diferentes métodos, con diferentes conceptos, y unos hablando de una cosa y otros de otra, no estamos unidos. Pues, no tenemos unanimidad, pues entonces ese es el problema central. ¿Cómo lograr una iglesia unánime, con pensamientos, sentimientos, en un solo sentido? Esa es la parte más difícil y esa es la tarea. Sí. Pienso yo. Bueno, eso es un reto, hermano, porque hay diferentes doctrinas, diferentes teologías, diferentes pensamientos, pero a nosotros lo que nos diferencian de otras denominaciones son doctrinas periféricas, por decirlo así. Una que yo le podría decir es
el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Eso nos diferencia tal vez de un bautista. Pero sí tenemos doctrinas fundamentales iguales, como es que Jesús es Hijo de Dios, que la palabra de Dios es realmente inspirada por él. O sea, son cosas, nosotros le damos más énfasis a lo periférico que a lo central. Y eso periférico hace que nos divida en el sentido de pensamiento. Le damos más énfasis, no, como vos no crees en hablar en lenguas, no es de mi, no es de mi línea. Entonces, esas, a veces le damos más énfasis a las cosas periféricas que a las centrales. Entonces, eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. No sé si hay alguien más, algún comentario. Diga. Solamente, hermano, que yo sé que entienden mi punto. La iglesia de Dios, para mí, es una de las iglesias que está centrada en el evangelio completo. Por eso se llama así. Sí. La iglesia de Dios del evangelio completo. Pero a veces caemos en querer hacer lo que hacen otros. Hay cosas que se vienen a convertir a veces como un negocio con el mundo. Y, Sí, y eso tenemos que cuidar. Y de eso se trata. A veces nos desvía. Exacto, de eso se trata, tener un cuidado, y por eso es importante el estudio de la teología. Y ahí usted va a evitar caer en esas cosas. Dejarse llevar. Si se fija que Alcides mencionó eso, que hay cosas de la misión integral que las hemos tomado como camisa de fuerza, y hay cosas que no van a encuadrar en nuestro contexto, porque no es el mismo. O sea, una iglesia de Sudamérica y de Norteamérica no es una iglesia de Centroamérica. Centroamérica es otra cosa, y Honduras es otro mundo. Amén. Honduras es otro mundo. Y Tegucigalpa es otro mundo. Y cada lugar donde, miren, aquí habemos de diferentes lugares, es otro mundo. La iglesia que pastorea el pastor Darwin es otro mundo a la que pastorea el pastor Alcides. Entonces, por eso es que es la importancia que nosotros estemos hablando de esto. No crean que es que les quisimos robar esta hora y 25 minutos que llevamos. No. Yo estoy, sí, yo no, estoy contento, hermano. Estoy sino contento porque me gusta. Dios me ha puesto una carga, hermanos, a todos los que estamos aquí. Y es darle la parte que les corresponde a ustedes de hacer teología, porque necesitamos en Honduras gente pensante. Yo vuelvo e insisto. Hay movimientos, al pastor David se lo he dicho, hay movimientos que nos quieren comer el mandado. Hay movimientos que están atentando contra la familia. Hay movimientos que están atentando contra los jóvenes. Hay movimientos que están atentando contra lo más importante de la sociedad, el núcleo familiar. Entonces, no podemos seguir de la misma manera, y creo yo que estos tiempos es por eso, para que usted y yo comprendamos. Si usted creía, no, yo teólogo jamás, pues Dios le está haciendo ese llamado. No, amén. No, yo estoy contento, hermano. Estoy contento porque me gusta, y es más, me dijo el hermano Naín que se le había olvidado invitarme a estos foros. Porque en la medida que uno, sí, aparte de ser, tiene uno que ser analítico, pensante, exacto, espiritual, pero también la mente también tiene que trabajar, pues. Sí, tener un balance. Por eso es bien importante que compartamos estos tiempos, porque vamos a hablar. Yo les digo, yo se los he dicho a todos los que conocen, el objetivo de este tiempo es que la teología sea para todos. Ya es tiempo de que no pensemos de que hay que, claro, hay niveles, porque algunos se han ido más avanzados, han estudiado, pero la teología la podemos hacer todos. Podemos cambiar, podemos hacer una diferencia en la iglesia local, y ese es el objetivo. Imagínense las iglesias locales teniendo impacto teológico. Wow, ya me imagino de entre unos 5 o 10 años, 2030. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? No necesariamente sobre la temática, sino sobre... Diga. Manoel, quería decir con algo a veces me da tristeza eso, decir que lo que hemos generado después en estos tiempos últimos es la teología de la prosperidad, que atiende la pobreza de una manera diferente, haciéndolo soñar, que dejará de ser pobre con cierta manera mística de hacerlo. Qué pena que no hemos respondido más bíblicamente a los retos que nos plantea todo esto, y nos ha empujado a otro tipo a una cosa que no sé si es teología. Realmente creo que el nombre de teología de la prosperidad es un insulto. Debe ser doctrina de la prosperidad, y ahí es suficiente. Pero creo que ahora eso lo menciono por una razón bien simple.
Me alegra que el hermano Miguel trabaja mucho el tema de la misión integral y es Iglesia de Dios y es hondureño, muy bueno. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es que hagamos algo, empecemos a actuar rápido, porque está surgiendo mucha teología de esta corriente neopentecostal, Exacto. apostólica y profética, que para mí es riesgosa, es muy peligrosa. Esa es una. Entonces, la otra cosa es nosotros, aquí este grupo, ¿qué podemos hacer? No dejemos de reunirnos hoy. A mí me fascina, hermano Alcides, me encanta oírlo, como habla, que me gusta la manera de hacerlo. Entonces, quisiera que estemos más tiempo aquí para estarlo oyendo un poco más. Pero como promover un ambiente para esta temática, para producir teología de Honduras, nuestra. Exacto. Porque usted, es lo que usted está diciendo. Para mí, hermano Alcides tiene mucho material para eso. Imagine que hermano Miguel Álvarez, repito, está desde Guatemala escribiendo Misión Integral, muy cerquita. Qué bueno que está cerquita porque conoce nuestro país. Entonces, como que hay ciertas condiciones, hermano Abed, para que esa inquietud que usted tiene en su corazón no sea suya de repente. Es una iniciativa de Dios, De Dios, movernos sí, sí. y colocar en una postura distinta. Una iglesia que no ha denunciado, hoy todavía en el 2022, no ha denunciado nada. Es una iglesia que puede causarle afrenta al evangelio y dejar y frustrar, detener la intención de Dios de ser iglesia de incidencia. Me gusta la palabra incidencia en el marco de trabajo de la iglesia porque no es hacer actividades. Incidencia es marcar, dejar fruto, tener efecto. Porque actividades, hacemos un montón de actividades nosotros, pero no tienen incidencia. Qué bueno que dice incidencia. Entonces yo le decía al hermano B, empecemos en una facultad bíblica y hagamos una cosa como conversación de eso, pero para tomar nota, para escribir, para ir diciendo ya, poner por escrito cosas que puedan en el futuro salir adelante. Hay un libro que escribió Gustavo Gutiérrez con otros teólogos donde tocan y habla sobre los 25 años de teología en Latinoamérica. Pero yo creo que podemos escribir también los comentarios de Manuel Alcides, para mí son muy apropiados. Cada uno de los que está hablando de Manuel Vélez, también un hombre muy versado. Podemos con solo escribir los comentarios nuestros en un pequeño escrito, ya eso es importante que la gente lo lea, porque estamos hablando desde, hermano Bel, usted tiene vecinos al lado sufriendo el descuido que el Estado ha tenido con las vacunas. Exacto. Ahí están al lado suyo, entonces ese contexto nadie se lo va a contar. Yo tengo desde mi contexto, guarda de segura que me dicen, hermano, ya llegamos a julio. De julio a diciembre solo dan la mitad del sueldo para darnos en diciembre completito el 13º, hermano. ¿Usted sabe qué pasó? Me dice, de enero a junio nos dieron completo el sueldo, pero no tuvimos 14º, hermano. Mire, el guardia, ese es mi contexto. Desde ese contexto voy a hacer teología, porque de repente el dueño de esa seguridad es miembro evangélico, activo y profesante de alguna iglesia evangélica que yo conozca. Entonces, nuestro contexto, como decía usted, esa comovisión y la microvisión tienen que ir de la mano. Entonces yo digo, hermano, no nos quedemos, hagamos otro conversatorio otro día solo para esta temática y que esté el hermano Alcides ahí porque me parece muy apropiado. Vale la pena tenerlo ahí, ¿verdad? Sí, no, Tal vez hermano Miguel puede un día sumarse a la conversación porque es un hombre muy versado, ¿verdad? Y ver qué es lo que lo proponen. Hay un escritor también muy bueno, John Driver, que él es menonita y habla mucho sobre misión de la iglesia y podríamos leer algunas cosas de él también, pero para mí, el hermano Miguel acá, que esté y nos explique alguna cosa de cómo él ve esto, sería importante. Entonces podríamos hacerlo sin que sea arrogancia o prepotencia, simplemente es gente que quiere hacer lo más que puede, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Haz lo que te viniera, hazlo según tus fuerzas. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Es sino quedarnos en este romanticismo, decir hay que hacerlo, qué bonito que lo hiciéramos, ojalá que lo hagamos, porque yo voy a cumplir 60 años en diciembre. Quisiera hacer algo ya, ¿verdad? Estoy trabajando en material para escribir un libro sobre una temática, pero también quisiera hacer algo sobre esto tan a la mano, tan cercano, tan inmediato que tenemos y tan urgente. Los LGTBIQ están a la vuelta de la esquina. El feminismo está a la vuelta de la esquina. Hay que hacer algo ya. El absolutismo moralista está a la vuelta de la esquina. Me dice la doctora Iris, hermano, ya no hable de posmodernismo, esto ya se fue. Eso se llama hipermodernismo, ya nos cae encima el hipermodernismo. Exacto. Y en este hipermodernismo es un orgullo ser, hasta corrupto es un orgullo. No digamos ser homosexual es un gran orgullo, ¿verdad? Sí. Y desnudarse en la calle es un orgullo, es decir, dice ella, ya hay que correr para poder alcanzar
la misión de manera efectiva en una sociedad que también corre, pero al despeñadero. Hay que correr Sí. para detenerla un poco con el poder de la palabra que Dios nos ha dado. Así es. Martín, adelante, hermano. Y con Martín nos despedimos para no... Sí, hombre. Fíjese que eso que dice del hipermodernismo tiene mucha relevancia en la actualidad, porque incluso ahora en los trabajos, en los medios donde nosotros nos desenvolvemos, este mes, esta semana es la semana del orgullo LGBTQ, no sé qué, y ahora tienen todo el abecedario. Y entonces hay que vestirse con una camisa diferente de este color cada día. Entonces, cuento esto desde mi experiencia y me dicen el martes, Martín, ¿y usted por qué no se vino con su camisa anaranjada? Y oye, mire que, no señor, le digo, es que a mí mi religión me prohíbe esas cosas. Ajá. Sí, bueno, ahí es donde está el Entonces, desafío, o sea, de que mucha gente no va a saber qué hacer. ajá, entonces están metiéndonos demasiado lo que es políticamente correcto. Creo que hay países incluso donde hay Biblias políticamente correctas, donde Dios ya no le ponen el artículo hablando de idioma, ya no ponen el Dios sobre todo Dios, sino que lee Dios. O sea, han No, hecho hombre, con lenguaje inclusivo ya. No, hombre. con lenguaje inclusivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y a los jóvenes, que creo que es a lo que más ataca esto, ¿verdad? ¿Qué están viendo nuestros jóvenes ahora? ¿Qué están leyendo nuestros jóvenes? ¿Verdad? Porque dentro de todo esto, eso lo ven marcando y pareciera que fuera una especie de agenda, ¿va? Sí, A veces uno no quisiera sonar conspiromaniaco, ¿va? Pero es una realidad palpable, ¿verdad? sí. Es una realidad bien palpable en el que ya hay dibujos animados que son homosexuales, ya hay dibujos animados que están incluyendo este tipo de aberraciones. Hay que tener mucho cuidado porque el hecho que sea legal no quiere decir que sea correcto. Sí, adelante, Alcide. Sí, yo quiero agradecer, hermano, por la oportunidad que me dieron de estar aquí en este diálogo. Y quiero felicitar a Obed, porque yo creo que este es uno de los temas que se necesitan que la iglesia los conozca, porque es lo que más estamos haciendo en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia lo que estamos haciendo es de lo que emana de esa teología. Y yo creo que esto debería enseñársele a toda la pastoral, ¿verdad? Sobre ¿por qué? Porque como esto tiene riesgos, que tengamos esos cuidados, que Sí, no solo digamos qué bonita esta teología, qué bonitos los aportes, sino que también digamos, bueno, qué de lo que me están diciendo voy a hacer y qué de lo que qué de esto que me están diciendo yo no lo puedo hacer, porque ya lo decía el hermano Pedro, creo que se llama. Decía, la iglesia de Dios tiene un marco doctrinal y hay cosas que no encajan, hermano. Hay cosas que no van a encajar ahí y no vamos a dejar votado lo que nosotros somos, porque el día que dejemos votado lo que nosotros somos, entonces, hermano, vamos a dejar nuestra esencia de ser iglesia, ¿verdad? Entonces, yo felicito a Obed por el tema que trajo a colación en esta noche. Y bueno, si me invitan a más reuniones, me gustaría estar, ¿verdad? Me gustaría estar ahí en las demás que tiene. Yo no sabía, yo miraba, es como miro varias publicaciones ahí, pero yo no sabía lo que se daba aquí. En esta cocina se está cocinando algo bueno. es que hay que probarlo, siervo, hay que probarlo, así dice la gente, hasta que lo prueba. Muy rico, muy bueno. Sí, Gracias. sí. Bendiciones. Bueno, Darwin, hermano, gracias. Gracias, siervo, desde Guaymaca. Gracias. Pastor David, gracias. Igual Alcides, igual a todos los que estuvieron hasta el final. Y yo les estaría indicando qué fecha. La idea es dentro de 5 semanas. ¿Cuál es la dinámica que llevamos? Este lunes iniciamos clases en el bachillerato. Cuando termina la clase, hay una semana de feriado. En esa semana es la que hacemos estos encuentros. Entonces, ya no sé cómo llamarles, encuentros, seminarios, capacitaciones. Entonces, bien importante. Foros. Sí, es que aplicamos... Puntos. Es que aplicamos diferentes técnicas, porque la primera que yo di fue así, ponencia,
Después siguió el pastor David con el exégesis bíblica. Después César David sobre la predicación. Y esta es la cuarta, ¿verdad? La cuarta, me gustó un comentario que pusieron ahí. Daniel, o sea que aquí nace la escuela para teólogos de Honduras. Vaya, cuidado, cuidado. Excelente, muy buena idea. Y Alcides ahí puso que así va a llamar. Entonces, yo les voy a estar informando. Tengo sus correos. Igual, pregúntenle a quien los invitó. ¿Cuándo es el próximo? Digo, para que estemos. La hermana Xiomara puso ahí. Gracias, Dios les bendiga a cada uno de los que han compartido este excelente tema. Me dice la iglesia adventista habla mucho de teología. Sí, es que, y la iglesia adventista dice los pentecostales hablan mucho de teología. Es que la teología está en todos lados, y cada quien tiene ese toque, ¿verdad? De cada doctrina. Entonces, nos vemos en el próximo. Ahí les voy a indicar qué tema y cómo va a ser la dinámica. Así que buenas noches y gracias por permitirnos. Gracias, hermano. Estar con Dios me lo ustedes. bendiga y ánimo, pues. Listo. Ahí la Gracias a reforma, todos, la reforma está bendiciones. esperando por usted, hermano. Buenas noches. Gracias, Obed. Bendiciones, hermanos. noches. Dios le Dios les bendiga. guarde. Bendiciones a todos, Dios le jóvenes. bendiga. Saludos, Dios me lo guarde.